Noches, Lice. ¿Cómo está, Dayana? Coménteme cómo le va. Encendamos la camarita, por favor. María Cedeño. Y ver, qué gusto. Hasta ahora bien, Lice. ¿Sí? ¿Ya ha estado haciendo las tareitas? Sí, ya recién estaba empezando a hacer el foro. Ay, muy bien, muy bien. Recuerden que la clase de hoy está directamente relacionada a la tarea, ¿ya? Entonces es importante que vayamos desarrollando al momento que pasen los ejercicios en una hoja limpio. Tienen que desarrollarlos por parte de ustedes mismos para que afiancen en lo que es la práctica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, estimados estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos a esta su clase de matemáticas. Los temas propuestos para la socialización de hoy es el descubrimiento de patrones en series alfanuméricas y también lo que son los problemas de proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar como siempre, partimos de lo que es el objetivo de la clase, que no es más que comprender la resolución de ejercicios relacionados a los temas propuestos mediante la explicación y ejemplificación para que ustedes tengan los conocimientos necesarios en cuanto al tema en curso. ¿Qué son proporciones y porcentajes? ¿Alguien ha estado revisando? Tal vez me puede ayudar. ¿Qué son proporciones y qué son porcentajes? Una teoría súper cortita, algo que ustedes hayan revisado acerca de lo que son las proporciones, acerca de lo que son los porcentajes. Les viene a la mente cuando hablamos de porcentajes. Esto es algo cotidiano que nosotros utilizamos, por ejemplo, para pedir algún descuento, ¿no es cierto? Siempre nosotros vemos cuando hay ofertas, cuando hay promociones, está el 20, 30 o 40% de descuento. Entonces, esto nos sirve a nosotros en la vida cotidiana, tanto como para desarrollar ejercicios. Un porcentaje nos dice que es una parte de un todo. Es decir, el 20, el 30, el 40% de determinada cantidad. Y las proporciones, en cambio, tienen que ver con comparaciones entre valores. Para resolver ejercicios de proporcionalidad, esto vamos a estar viendo más despuesito, nosotros por lo general ocupamos lo que es la regla de 3 simple. Vamos a empezar con este tipo de ejercicios. Ustedes tienen que saber que estos ejercicios son bastante de razonamiento abstracto, de razonamiento propio, que deben ustedes manejar. Entonces, vamos a ir haciendo poquito a poquito y vamos a ir interactuando todos, ¿ya? Nos dice el primer ejercicio. Una persona olvidó el último código de su caja fuerte, pero recuerda haber ingresado la siguiente sucesión. Entonces, aquí vamos a ver un ejercicio de sucesiones. Entonces, primerito, el primer término nosotros ¿qué tenemos? 2,5. El segundo término tenemos 5. El tercero tenemos 7,5. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es identificar un patrón en esta sucesión. ¿Qué es un patrón? Es un número repetitivo que nosotros sumamos, multiplicamos, restamos o dividimos para obtener el siguiente. Entonces, aquí nosotros, ¿qué número identificamos como patrón para obtener el siguiente? Si estamos hablando que en el primer término tengo 2,5 y en el segundo término, denme un minutito ya. Ya, y en el segundo término tengo 5 y en el tercero 7, 5. ¿Qué comportamiento ustedes observan dentro de este primer ejercicio? Es súper sencillo. ¿Qué comportamiento, qué número le estoy sumando para obtener el siguiente término? ¿Qué número le sumo al primero para obtener el segundo? ¿Qué número le sumo al segundo para obtener el tercero? ¿Qué número le sumo al tercero para obtener el cuarto? ¿Alguien me puede decir? A ver, Dayana. Licen, ¿será que es por más 2,5? Correcto, ¿no es cierto? Por eso les digo que es ¿Sí? súper, súper sencillo. Sí, ustedes se dan cuenta. Este es el primer término, tengo 2,5. Este que le separa, cada término está separado por punto y coma. Entonces, el primero empezamos 2,5,
¿Qué número le sumo a 2,5 para que me dé 5? 2,5. Entonces 2,5 más 2,5 me da 5. Al 5, ¿qué número le sumo para que me dé 7, 5? 2,5, ¿no es cierto? Al 7, 5, ¿qué número le sumo para que me dé 10? Y ahí nosotros ya podemos identificar el patrón. En este caso, el patrón es una suma más 2,5. Es decir, el patrón es más 2,5. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Me dice si el último código que necesita la persona está ubicado en la octava posición. Aquí estamos hablando nosotros de una octava posición. Entonces, esta posición, al hablar de octava, al hablar nosotros de una octava posición, estamos hablando del número 8. Por eso, lo único que aquí tenemos que hacer es multiplicar el patrón por 8 o multiplicar la posición que necesito obtener por 2,5, que es el patrón. Y aquí me da un resultado de 20. Entonces, esta es la respuesta correcta. Ustedes pueden ir revisando. Si se dan cuenta, es bastante de razonamiento abstracto. Y ahí ustedes saben que en matemáticas hay muchas formas, maneras de llegar a un mismo resultado. Entonces, la manera de interpretar, de razonar, de sacar ese conocimiento abstracto que tienen, se puede aplicar de muchas maneras. No precisamente tiene que ser como yo les indico, sino también ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? La sucesión permite generar códigos que faciliten la búsqueda de cada nuevo cliente en un almacén. Es el código que se le asignó al cuarto cliente. Nosotros, ¿qué tenemos que analizar? Dos cosas, tanto el patrón o la parte numérica como la parte literal o las variables. Entonces, si hablamos primerito, veamos la parte numérica. ¿Qué comportamiento tiene el primero con relación al segundo? ¿Qué comportamiento tiene el segundo con relación al tercero? Ahí nosotros ya podemos identificar el patrón, es decir, si se trata de una multiplicación, si se trata de una división, si se trata de una suma o de una resta. Aquí, de manera clara, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo identifico yo el patrón? ¿Cuál es el siguiente número? Dicen es el 24K. Es el 24. ¿Por qué? ¿Cómo identificó el patrón de aquí? ¿Cuál es el Por patrón? multipliqué 3 por 2, 6 por 2, 12 por 2. Exacto, únicamente vamos multiplicando y hemos identificado el patrón, ¿no es cierto? Entonces, aquí 12 por 2, es decir, para obtener el siguiente yo solo voy multiplicando por 2. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Entonces es 24. Quiero en la parte literal. En la parte literal, nosotros vemos que de la E se salta F y va la G. De la G se salta y va la I. De ahí, el literal que sigue es la K. Por eso nosotros determinamos que la respuesta correcta es 24. Ahora, ¿qué nos dice? La serie representa el número diario de hojas que caen sobre una piscina provenientes de un árbol cercano. Al iniciar la estación de otoño, ¿cuántas hojas caerán sobre la piscina al octavo día? Aquí nosotros ya hemos identificado una secuencia que es de sumar 4 y al resultado restarle 1. Entonces yo digo 1 más 4 me da 5. 5 menos 1 me da 4. A este 4 le sumo 4 me da 8. Al 8 le resto 1 me da 7. Al 7 le sumo 4 me da 11. Al 11 le resto 1 me da 10. Ahora, ¿qué me toca? Sumar, ¿no es cierto? El patrón es suma y resta. Suma 4, resta 1. Entonces al 10 le sumo 4, me da 14. La respuesta correcta es el literal 3. Ahora vamos a hablar de lo que son ejercicios de proporcionalidad, tanto directa como inversa. ¿Qué será la proporcionalidad directa? Yo creo que sí, han de venir con hambre. Poquito, no mucho. ¿Qué será la proporcionalidad directa? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, ahorita sí? ¿Qué es la proporcionalidad directa? ¿Qué es la proporcionalidad inversa? Lista indirecta es cuando va de un número descendiendo.
y la inversa de un número menor a uno mayor. La proporcionalidad directa es cuando aumenta la una variable o magnitud, la otra también aumenta. Mientras que la proporcionalidad inversa es cuando aumenta la una variable, la otra en cambio disminuye, es decir, actúa en sentido contrario. Para nosotros resolver la proporcionalidad directa, debemos hacerlo multiplicando en cruz. Ahorita lo vamos a ver en unos ejercicios. Pero para resolver la proporcionalidad inversa, en cambio, la multiplicación se la hace de manera horizontal. Esa es la diferencia entre la directa e inversa. La metodología, cómo yo voy a obtener el resultado. La una la hago de manera, en una multiplicación en cruz y la otra en una multiplicación horizontal. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 1? Que Sonia ha cobrado por repartir propaganda durante 5 días 126 euros. ¿Cuántos días deberá trabajar para cobrar 340,2 euros? ¿Qué es lo primero que vamos a hablar aquí? Nosotros vamos a identificar las variables. La primera variable estamos hablando de que ella ha cobrado dinero. Esa es la primera variable o magnitud. Y la segunda estamos hablando los días que ella laboró, que ella trabajó, que ella hizo la publicidad. Entonces vamos a colocar dos columnas. La primera que es de la magnitud o variable dinero y la segunda que es de la magnitud o variable días. ¿No es cierto? Nosotros aquí estamos hablando de una proporcionalidad directa. Entonces, la metodología, como vamos a obtener el resultado, es mediante una multiplicación en cruz, en donde vamos a despejar la X para saber cuántos días deberá trabajar para cobrar 340. Entonces, lo que hago es poner en el primer miembro la X y multiplicar en cruz estas dos cantidades que me ha quedado. Entonces yo digo 340,20 multiplico por 5. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo yo determino esta partecita de aquí? ¿Qué me dice? En la misma teoría del ejercicio, yo tengo que en 5 días, aquí está en 5 días, Sonia cobró $126, ¿cierto? $126 Sonia cobró en 5 días. Esto es un dato conocido. Ahora, 340,20, ¿en cuántos días cobrará? Eso es lo que yo tengo que determinar. Eso no sé, eso no me da en el ejercicio, por eso lo represento con la letra X. Dicho esto, sí, voy a despejar la variable, la incógnita, en este caso la X. ¿Cómo lo voy a hacer? Poniendo en el primer miembro de la igualdad, luego cruzo el segundo miembro de la igualdad y multiplico en cruz 340,20 por 5 y divido para el número que me queda solito. ¿Por qué digo que ya me queda solito? Porque esta X ya le puse en el primer miembro, entonces esto 126 me queda. Multiplico esto en cruz, que me da 340,20 por 5 dividido para 126. Entonces 340,20 por 5 me da 1701 dividido para 126 me da 13,5. ¿Qué me representa ese 13,5? La X. Y la X está en los días. Esto quiere decir que Sonia, para cobrar 340,20 euros, debe trabajar 13 días y medio. 13,5 representa 13 días y medio. Entonces, hasta ahí llega el ejercicio. Vamos a resolver, este es otro ejercicio de proporcionalidad directa. ¿Qué nos dice en este ejercicio? En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? Como le dije, tengo que identificar lo que son las magnitudes o las variables. En este caso estamos hablando de litros de agua de mar y también estamos hablando de gramos.
Nos dice que 1.300 gramos de sal hay en 50 litros de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? Entonces, 5.200 gramos de sal, ¿cuántos litros de agua contendrán? Como no conozco, como esa información no me está dando en el ejercicio, lo represento con la letra X. ¿Qué es lo que voy a hacer? A multiplicar en cruz, porque estamos hablando de un ejercicio de proporcionalidad directo. Recuerden que el ejercicio de proporcionalidad directa a mí me dice que cuando la una variable aumenta, la otra también aumenta. Estamos hablando que mientras más gramos de sal yo tenga, voy a necesitar más litros de agua. Entonces, si la una aumenta, la otra también aumenta. Estamos hablando de una proporcionalidad directa. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso, multiplicamos en cruz, despejamos X. ¿Cómo lo hacemos? Despejo X en el primer miembro de la igualdad. Después de la igualdad, multiplico los dos pares que me quedan completos de números, es decir, los 5.200 por 50 y voy a dividir para el número que me queda solito. ¿Y qué número me queda solito? Los 1.300 gramos de sal. Básicamente hablamos. Entonces, una vez que multiplico, yo digo que mis 5.200 por mis 50 me da 260.000 dividido para 1.300. Si ustedes realizan esta división, me da 200. Entonces, yo voy a necesitar 200 litros de agua de mar para que contengan 5.200 gramos de sal. Se dan cuenta que a mayor magnitud, la variable aumenta. ¿No es cierto? Para 5.200 gramos de sal yo necesito 200 gramos de agua. Y para 1.300, que es menor, pues voy a necesitar menos. Es directamente proporcional. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que tiene que ver con proporcionalidad inversa. Como les dije, aquí nosotros tenemos que aplicar la teoría. En este caso, la proporcionalidad inversa nos dice que cuando la una magnitud, la una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Qué nos dice el ejercicio? Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén. Nosotros estamos hablando de identificar primerito las variables o magnitudes. Primero son los camiones y la segunda es el número de viajes que se van a necesitar. Entonces, ¿qué nos dice? Que ayer 2 camiones transportaron una mercancía. No sabemos cuántos viajes hizo el camión de ayer. Aquí nos dice cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones. Entonces, los 2 camiones, yo no sé cuántos viajes tuvieron que hacer, pero los 3 camiones sí sé que tuvieron que hacer 6 viajes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de una proporcionalidad inversa, estamos hablando de que la multiplicación no la vamos a realizar en cruz, sino de manera horizontal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar de manera horizontal y despejar X. Entonces, X voy a poner en el primer miembro de la igualdad. Y voy a realizar la multiplicación. Es igual a 3 por 6 me da 18 y dividido para 2. ¿Por qué dividido para 2? Porque siempre divido para el número que a mí me queda solito. Entonces, aquí X me queda igual a 9. ¿Por qué? Porque aquí me quedó 3 por 6, 18. 18 dividido entre 2 me da 9. Entonces, los camiones tuvieron que hacer, los 2 camiones tuvieron que hacer ayer 9 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía. Es decir, si disminuye mi variable camiones, va a incrementar mi variable viajes. Si aumenta
Mi variable camiones va a disminuir mi variable viajes. Entonces ahí estamos hablando nosotros de un ejercicio de proporcionalidad inversa, cuando las magnitudes actúan de manera inversa, es decir, de manera en sentido contrario. Si la una se incrementa, la otra se disminuye. Mientras que en la proporcionalidad directa, si la una aumenta, la otra también aumenta. Si la una disminuye, la otra también disminuye. Entonces, aquí vamos a nosotros a socializarles lo que es la regla, los ejercicios, perdón, las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice la primera? La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. ¿Esto será verdadero o falso? La clorofila, también tenemos la fundamental, o también se puede denominar de receta. Así como les decía la compañera, la clorofila básicamente trata de la fotosíntesis. En nodos, en el tallo y en sus hojas. ¿De qué color? Verde. A ver, Edmundo, dígame usted, la regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Es la fundamental o también conocido de receta. Esto les estuve explicando justo antes de entrar al tema, al segundo tema. Ya les decía que nosotros utilizamos la regla de 3 simple para resolver problemas que tienen que ver con la proporcionalidad, ya sea inversa o directa, pero se utiliza la regla de 3. Por lo tanto, aquí esta respuesta es verdadera. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Ya, vamos con la segunda. Proporcionalidad simple directa es cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. ¿Verdadero? No, esto es falso. Porque la proporcionalidad inversa es cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. La proporcionalidad simple directa es cuando aumenta la una, también aumenta la otra. Es decir, las variables van, como quien dice, de la manito. Si la una aumenta, la otra también aumenta. Si la una disminuye, la otra también disminuye. Actúan de manera similar, de manera igualitaria. Mientras que la proporcionalidad inversa sí tiene esta característica, esta particularidad de que cuando aumenta una magnitud disminuye la otra, pero la inversa. En este caso, como estamos hablando de la simple directa, no es la teoría que le corresponde, es falso. Ya. Bien, mis estimados estudiantes, no sé si tienen tal vez alguna pregunta, sino para dar por concluida la clase. Dicen yo que entré Valeria. atrasada a la clase. Hola, ¿por qué entró atrasada? Es que no me había conectado, dicen, estaba ocupada. Bien, ustedes saben que la plataforma está abierta, pueden tener acceso a ella las 24 horas del día cuando ustedes así lo deseen. Puede revisar la clase y si le queda algo inconcluso, de igual manera estamos todos los docentes, yo en el área de matemáticas, para solventar cualquier inquietud. ¿De acuerdo? Bueno, dicen. Listo, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy, como siempre. Espero que tengan un excelente resto de semana. Cuídense mucho. Me despido de ustedes. Chao. Gracias, Lisa. Harán las tareas, por favor, harán las tareas. Chao, chao. Sí, Lisa.